Hoy en COCX, las 7 grandes enseñanzas por Reinaldo García. Este capítulo es patrocinado por Amazon Web Services y Opinat, líderes en software, consultoría y conferencias en experiencia de cliente. Sin cliente no existen organizaciones, nos podemos imaginar y podemos desarrollar cualquier cosa, pero al final el cliente es el que nosotros, ese es el verdadero jefe, es el verdadero, llamémoslo así, que nos define el futuro, realmente es el cliente. Y hoy en día la satisfacción del cliente es la que de verdad, sí, en un mundo tan competitivo, en una sociedad y cada vez con más ofertas, más opciones de compra, pues tenemos que trabajar todos por eso, por la satisfacción del cliente, que es el que realmente nos va a asegurar el futuro, ningún otro, ¿no? Tal vez, digamos, le resaltaría eso, que debemos de ser conscientes que el futuro es en manos del cliente, que es el que toma las decisiones. Por eso la satisfacción del cliente y la recomendación del cliente. Insisto mucho en que el cliente que nos recomiende pues es el que nos permite y nos asegura ese futuro. Que nosotros podemos hacer cosas maravillosas, pero tenemos que todas las cosas maravillosas que hagamos, las inversiones mismas que hagamos, la reestructuración que hagamos en las organizaciones, porque muchas veces decimos, oiga, tenemos que reestructurar un área para que todo eso lo tenemos que hacer con la mirada a que estamos trabajando en pro de eso, de la satisfacción del cliente. El impacto en el cliente. Y cuando explicamos qué significa para nosotros eso dentro de nuestra estrategia, significa que nosotros debemos escuchar cada vez más a ese cliente. Por eso es muy importante el tema que tú traes hoy, Mauricio, de cómo nos debemos de centrar en el cliente. Es decir, una organización tiene que estar centrada en el cliente, ¿no? Diferente, y seguramente tú lo has mencionado en algunas de tus conversaciones también, la diferencia entre ser una organización orientada al cliente y una organización centrada en el cliente, ¿no? Nosotros queremos ser eso, centrada en el cliente. Y parte de eso lo definimos en esa estrategia cuando decimos es el impacto en el cliente. Queremos que escuchando cada vez más al cliente y nosotros con todo el desarrollo de tecnología que hace Siemens, pues logramos poder identificar y ayudar al cliente a identificar cuáles son incluso sus necesidades, que incluso muchas de ellas muchas veces no ha sido reconocida por el propio cliente, es decir, por la propia industria. Entonces nosotros podemos llegar a decirles y ayudarles en esta transformación digital que hoy en día se está dando y con todas las herramientas y la tecnología que tiene Siemens, oye, ¿cómo podemos nosotros mismos apoyar para que tu propuesta de valor, tu oferta, tu, digámosle, iniciativa, lo que tú quieres llevar, el mensaje que tú quieres llevar al mercado, debe contener estos elementos? Y eso es lo que nosotros cada vez queremos más hacer. Yo creo que uno de los grandes desafíos en las organizaciones es crear cultura, ¿no? Y no somos ninguna excepción, igual en Colombia, Siemens es una organización, como lo decíamos ahora, a nivel mundial, con presencia casi en 200 países en el mundo, pero al igual que una organización al final tiene que desarrollar sus actividades, como en el caso nuestro, en Colombia, ¿no? Y tenemos que, buena parte de nuestro personal, aunque no es exclusivo, es de Colombia y tenemos que desarrollar una cultura de Colombia. Nosotros hemos creado un grupo interdisciplinario porque queremos y estamos convencidos que esto no es única y exclusivamente para una determinada área de la organización, sino esto tiene que permear y tiene que ser transversal a los negocios y tenemos que involucrar absolutamente todos los miembros de la organización. Y el grupo de Customer Experience, como lo llamamos nosotros, es un grupo que ellos lideran diferentes actividades y permanentemente estamos trabajando en lograr que exista esa conciencia de que todos, independientemente del rol que desarrollemos y si tenemos interacción o no directa con clientes, todos seamos conscientes de que lo que hagamos o dejemos de hacer va a impactar al cliente. Y eso tenemos que trabajar en esa cultura y eso es un tema permanente y constante. Pero también les decimos cuáles son los valores de la compañía, qué es lo que nos interesa que sea para la compañía. Y también les decimos, oiga, existe muy importante el tema del Customer Experience. Entonces, nace de que cuando tú llegas a una organización y esos son los valores que tú encuentras en una organización, de alguna manera eso es como que, oye, estas son las reglas del juego
donde yo entro. No sé si me explico. Es decir, es como si tú llegaras de visita a una casa y en la casa te dicen, oye, en esta casa se hace esto, normalmente. Se quitan los zapatos, normalmente. Sí. Entonces tú empiezas a aceptar eso porque son las reglas del juego de a donde tú llegas. De acuerdo. Si tú ya después estás en un largo periodo en una organización y te van a cambiar algo, entonces empiezas tú a cuestionar muchas cosas, pero cuando tú de verdad las recibes y las aceptas y las incorporas, empiezas a entender, oiga, así es que se trabaja aquí, estas son las reglas del juego, esta es la forma como nosotros lo hacemos, así, ok, entonces como que es más fácil que las personas que se incorporan a la organización adopten e incluyan dentro de su pensamiento que esa es la cultura que queremos crear. Por voluntarios que dijeron, yo quiero formar parte del grupo de Customer Experience. Wow. Y no hay una obligatoriedad del que estés ahí, no es una designación de nadie, ¿no? Y no es porque de alguna manera también esas personas tengan única y exclusivamente ese rol, no, forman parte de un grupo que llamamos Customer Experience, que lideran muy buena parte de sus actividades, pero que la mayoría de ellos, o casi todos, tienen su rol dentro de la organización, un rol normal, como el que tenemos cualquiera de todos nosotros. Pero lo que eso nos permite es que entonces logramos que lo que se desarrolla o las iniciativas desde el punto de vista de Customer Experience son bien recibidas porque al final son iniciativas que nacen de los colegas. Perdóname si lo pongo en esos términos. No es que vino alguien, no vino Reinaldo o vino el gerente o vino de casa matriz un mandato de que en Colombia tenemos que hacer esto. No, más aún, no hay una relación del Customer Experience que desarrollamos en Colombia con lo que se hace en casa matriz. No, es que nosotros de alguna forma sí somos más conscientes que tenemos que darle una respuesta a nuestros clientes. Y al final el cliente siempre es local. Parte de lo que también somos conscientes es que cuando hablamos del Customer Satisfaction también, ¿no? O la experiencia del cliente, ¿no? Customer Experience, tenemos que empezar por el Employee Experience. Claro. Es decir, tenemos que empezar por decir, oiga, aquel colaborador que tiene una buena experiencia también está en mejor disposición de aportar para que la experiencia del cliente sea mucho mejor, ¿no? Entonces, traigo el tema por lo que tú mencionabas de la humanización y creo yo que nos tenemos que empezar por ahí. ¿Cómo son los resultados de los análisis que estamos haciendo de la escucha del cliente, por ejemplo? ¿Cuáles son las cifras que nos dan, por ejemplo, del NPS, del Net Promoter Score? ¿Cómo nos vemos esas cifras? Y esas no son que no lleguen a ser cifras únicamente para que sea un número, sino que sean cifras que las analicemos, las revisemos, oiga, esto qué nos significa, la escucha del cliente, por ejemplo, esto cómo se traduce en algunas acciones de mejora. La mejora continua existe en todas las organizaciones y tenemos que hacerla, nosotros también, y no somos ninguna excepción, tenemos que permanentemente estar viendo qué cosas más podemos mejorar, qué cosas más debemos de lograr revisar para dar una mejor respuesta al cliente. Conozca más sobre los servicios de AWS y Opinat, líderes en soluciones de software, consultoría estratégica y conferencias de CX. Escanee el código QR para acceder a información detallada.